El que ha llorado con el alma ya no le teme a la oscuridad. El que ha tocado fondo solo tiene la oportunidad de resurgir y ascender. El latido de su nombre. Bienvenidos a esta nueva entrega de la segunda parte de la historia de Luca, la historia de mi hijo. Un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en mi vida, que me ha enseñado mucho, sobre todo a valorar la vida, a darle sentido a cada segundo, a cada instante, a disfrutar, a agradecer, a sonreír y a tener valor. Muchas gracias por estar aquí. Comenzamos. Un diagnóstico fuerte, preocupante y con mucha incertidumbre. Atresia biliar. Yo ni siquiera sabía que existía algo así. Nunca me había puesto a pensar lo importante y lo maravilloso que es el cuerpo humano. Como cada órgano tiene que funcionar perfectamente y tiene que estar constituido exactamente para poder funcionar de la mejor manera. Muchos nos llamamos normales, muchos creemos gozar de buena salud y no sabemos qué hay detrás de esos muros donde se concentran los enfermos. No sabemos el verdadero trasfondo de esas historias. La historia de Luca es especial y es muy singular porque este padecimiento tiene algo en común con los demás pacientitos. Y eso es que cada historia es singular, que ninguna historia se repite. Creo ahora que por eso es muy difícil estudiar este tipo de padecimiento. Por eso es que la ciencia no está tan avanzada. ¿Sabes? Cuando Lucas salió de la operación y se empezó a recuperar e incluso lo dieron de alta, fue algo alentador para nosotros como familia. Nos sentíamos fuertes, nos sentíamos seguros a pesar de todo, porque empezábamos a informarnos, porque Luca había reaccionado bien al tratamiento que le estaban poniendo. Estaba su cuerpo adaptándose favorablemente a la operación. Y de entre todo ese caos pudimos encontrar un poco de calma. Creo que como todo padre o familiar o parte de una persona a la que amas, tratas de informarte de lo que está sucediendo o que está aconteciendo en ese momento, y más si es sobre la salud. Algo que perjudique directamente a la vida, con más razón, pues uno investiga. Nos dimos cuenta de muchas cosas en el hospital, obviamente, nos dijeron los riesgos y nosotros tratamos de profundizar investigando. Nos llamaron de algo que se llama colangitis, que es una infección en las vías biliares que puede venir directamente del intestino. Pequeños bichitos que se alojan, que se quedan y provocan infecciones.
y que desgraciadamente, al igual que el padecimiento de atresia, es difícil prevenirlas. No se sabe exactamente en qué momento se va a desencadenar. Y vaya forma de saberlo. Luca desgraciadamente es muy vulnerable a las colangitis. La primera que le dio, pues no fue mucho después de haber salido de la operación. Nos dieron de alta y al poco tiempo ya estábamos de regreso por su primer cuadro de colangitis. Algo nuevo para nosotros de entre todo esto. Pudimos recuperar bastante salud a lo largo de la hospitalización. Cabe mencionar que cada evento de colangitis requiere hospitalización, requiere un tratamiento de antibiótico durante varios días, lo mínimo son 14. Si se complica, pues puede ir más, se puede cambiar el tratamiento, etcétera, lo que tenga que ocupar. ¡Boom! Pasamos el primer nivel de la colangitis. Y aún con todo esto, nosotros pensamos que eran situaciones que tenía que vivir Luca, desgraciadamente. Y nunca bajamos la cabeza, siempre tratamos de hacerle frente a este padecimiento. Nos prometimos ser puntuales, ser unos papás responsables y cuidar y velar siempre por su salud. Como dije, hay casos en los que un bebecito puede tener un cuadro de colangitis y no regresar al hospital en años. Y hay casos como los de Luca, que son muy vulnerables a esta situación adversa. Recuerdo mucho un día que teníamos un evento un poco lejos de casa. Su tía de mi bebé iba a festejar su cumpleaños en un jardín que había rentado en Texcoco, Estado de México. Nosotros radicamos en la Ciudad de México. Y francamente me sentía vulnerable. No me sentía listo porque Luca venía de haber sido dado de alta de su primer cuadro de colangitis, el cual es pesado porque un bebé al ingresar al hospital pues obviamente recibe piquetes, estudios, canalizaciones. Desgraciadamente Luca pues es un niño que tiene difícil acceso en sus venas, entonces pierde muy rápido las vías, entonces lo tienen que estar picando, buscándole. Se lastima mucho, sufre mucho, pero igual que siempre él pues ha estado al 100% luchando, entregándose en cuerpo y alma. A pesar de los dolores, de las adversidades, Luca nunca ha bajado la guardia y siempre ha luchado. Eso hay que decirlo. Es admirable la fuerza de mi bebé. Regresando al punto, yo no me sentía con ganas ni siquiera de ir a ese evento. Algo que ya se había hecho con anticipación desde antes del nacimiento de Luca. Y decidimos ir. Al final tomamos el riesgo. Y lo digo como riesgo porque, como dije antes, en este padecimiento desgraciadamente las cosas cambian de un segundo para otro. Entonces no podemos bajar la guardia, eso lo sé ahora. Tenemos que exagerar. Viajamos a
a este evento y yo con un mal presentimiento me di cuenta de que mi hijo estaba perdiendo su brillo. Lo veía tenso, lo veía incómodo. No lo veía como unos días antes, que gozaba de buena salud, de buen color. Parecía caminar todo bien. Sin embargo, en cuestión de minutos todo cambió. Ya estando en el lugar del evento, me di cuenta que mi hijo se quejaba. Como lo dije, no se sentía a gusto, estaba inquieto. Revisé su pañal. Me fijé en todos los puntos que nos dan o en todas las alertas para ver qué era lo que pasaba. Y todo estaba bien. El jardín era un jardín muy bello. Tenía una alberca en medio. Y al fondo, exactamente junto a la alberca, había como unas banquitas techadas. Y yo caminé hacia ese punto porque los invitados comenzaban a llegar. Se empezaba a hacer mucho ruido, música, etc. Y yo no escuchaba exactamente lo que le pasaba a Luca. Por tanto me alejé, traté de escucharlo mejor, tratando de hacerlo sentir un poco más cómodo, hasta que llegó mi suegra y me preguntó que si estaba todo bien. Ella también se dio cuenta de que Luca te presentaba como un quejidito. Él hacía algo así como un ah, ah. Y nos preocupamos, obviamente. En ese momento llegó mi esposa y en cuestión de segundos su temperatura subió hasta 38 grados. Nos miramos y lo único que se nos ocurrió decir fue: vámonos al hospital. Inmediatamente salimos del lugar. Olvidamos todo. Traíamos carriola, varias cosas. Todo se quedó. No nos fijamos en nada. Recuerdo que puse la dirección del hospital en una aplicación de mapas y me marcaba 2 horas y media. Pues la verdad es que yo me hice 1 y media. Me volé topes, me pasé altos, incluso me subí un camellón para llegar a una avenida principal, arriesgándolo todo. Pero yo tenía que llegar al hospital porque mi hijo cada vez estaba peor. Su mamita en la parte de atrás del carro, checando temperatura, tratando de animarlo. Y prácticamente Luca venía en shock. Totalmente decaído. Sus brazos sin ningún tipo de fuerza ni señal. Y veía que su mirada se perdía y su cuerpo se desvanecía. Y fue un trayecto eterno. Yo quería encontrar una patrulla, quería que alguien me auxiliara, que me abriera el paso, porque francamente yo sentía que mi hijo se me iba. Gracias al universo todo se alineó y pudimos llegar a tiempo. Luca llegó a urgencias y solo vi partir a su mamita con él en brazos, desde la puerta de entrada hasta el pasillo, solo viendo cómo se alejaban.
con esa angustia, con ese pesar, el sentirte preocupado, triste a la vez, sentirte culpable porque decía, ¿qué hacía yo en un evento de ese tipo cuando estamos viviendo algo tan difícil? Sin embargo, y lo digo francamente, queríamos descansar un poco. Todo esto ha sido tormentoso. Y dadas las circunstancias y el buen estado de salud que presentaba Luca, creímos al final que era pertinente darnos la oportunidad de disfrutar un poco con la familia. Desgraciadamente todo cambió en un segundo, como les dije. Y fue ahí que aprendí que con Luca no podemos hacer planes. Tenemos que vivir cada día al máximo y decidirlo todo al momento. Luca ingresó a urgencias con 39.5, me parece, si no mal recuerdo. Sí, 39.5 grados de fiebre. Él ya iba en shock. Realmente lo que pasó en urgencias es que lo reanimaron. Eso hay que decirlo. Su mamita al poco tiempo me avisó de que ya estaban estabilizando a Luca. E incluso él ya había reaccionado. Casi como la primera vez que entramos por una colangitis. Obviamente nosotros pensamos que era eso, que se había desencadenado una colangitis, y sí, nos confirmaron de que venía un nuevo evento en muy poco tiempo después de haber recibido su primer tratamiento para esta infección. Y como en muchos hospitales, pues las conexiones a veces no son las mejores, no hay mucha señal. Obviamente los protocolos dentro del hospital pues son estrictos, no podemos estar con el teléfono ahí mensajeándose o hablando porque no está bien. Ellos tienen sus reglas, obviamente se entiende. Entonces tratamos de usar siempre todo esto al mínimo y solamente comunicarnos en cosas importantes. Es por esto que también la agonía se hace muy pesada afuera del hospital. Los familiares que normalmente están afuera pues sufren muchas ansiedades porque no se sabe nada, ¿no? Y es ese cosquilleo, esa incertidumbre, ese querer saber, se hace muy pesado. Recuerdo que a las horas mi esposa me manda un mensaje de voz llorando y me comenta que tienen que intubar a Luca. Y yo francamente me sorprendí porque estaba seguro que ya lo habían estabilizado. Incluso ya, si no mal recuerdo, ya había tomado seno materno. Ya estaba un poco más tranquilo y de momento todo cambió. No sabía el por qué ahora tenían que intubarlo. Y ella me dice que tuvo un desequilibrio en los lactatos y que tenían que intubarlo y pasarlo a terapia intensiva porque se estaba complicando. ¿Terapia intensiva? ¿Cómo que terapia intensiva? Yo había escuchado ese nombre, incluso a veces es común en programas de televisión, en películas, etcétera, pero vivirlo en primera persona pues es impactante porque pues uno nunca está preparado para ese tipo de noticias. Me piden que me acerque a la puerta ya que ingresaron a mi hijo
porque en terapia intensiva tenemos que estar los dos papás o podemos estar ambos padres por la gravedad del asunto. Yo no sabía nada. Me sentía francamente muy ansioso, muy preocupado. Parecía yo un león enjaulado porque quería saber de mi bebé. En cuanto subo al primer nivel donde se encuentra terapia intensiva, pues bueno, parece que hasta el lugar está preparado para ser desolador, ya que ya era de noche. Creo que hasta es el lugar del hospital donde se ve más oscuro, o al menos uno se siente así. No lo sé, es desolador, es frío, es triste. En cuanto llegas sientes la energía de los demás papitos que tienen a sus pacientes en la terapia y luego sientes esa energía de tristeza, esa energía de preocupación, y en segundos te contagias. Luca entró por un choque séptico, se desencadenó en cuestión de segundos. Esto es lo que le dicen a mi esposa, que entró en choque séptico y que por eso tenía que pasar a terapia intensiva. Y pues tenían que checarlo bien porque pues no sabían por qué se había producido. De lo que se tenía sospechas de que era una bacteria. Sin embargo, pues tenían que hacer pruebas de cultivo y estas pruebas pueden tardar días en arrojar resultados. Y desgraciadamente, para el caso de Luca, pues las primeras 48 eran cruciales. Y pasaron las primeras 48 horas y no se encontró nada. Dios santo, mi hijo cada vez se veía peor. Este choque séptico hizo que sus órganos se inflamaran. Recuerdo que cuando lo vi, mi hijo estaba muy mal. Obviamente estaba dormido. Lo tenían sedado porque pues es una forma de aliviarles el sufrimiento. Y a Luca parecía que le habían dado una golpiza a su corta edad. Luca estaba con los ojos cerrados de la inflamación que tenía. Su cuerpo se veía colapsado, realmente inflamado, y no lo podía creer. No lo podía creer porque yo pensaba que después de la operación nunca más iba a volver a ver a mi hijo en la lona. Y esta vez es una imagen que me parte el alma recordar. Francamente, lo cuento y lo revivo y me causa que mi piel se erice. Me siento mal. Era un panorama desolador. Su situación era muy grave. Pero nos dijeron que se seguía estudiando. Bueno, seguían checando las pruebas de cultivo, esperando que se encontrara la razón del choque séptico, encontrar la bacteria, ponerle un tratamiento efectivo, porque pues le estaban poniendo antibióticos de alto espectro, pero
pues tenían que identificar realmente qué era para poderlo atacar, porque pues prácticamente estábamos solamente pues manteniéndolo vivo. La sala de espera de terapia intensiva francamente es incómoda, es fría, se encuentra al lado de la terraza donde durante las mañanas y las tardes pacientes y personal de la salud toman sus alimentos, salen a tomar un poco el aire. Pero en las noches, al estar muy cerca de la intemperie, pues se enfría. La energía que tenemos todos los papitos y familiares que estamos ahí, pues no es la mejor y se hace muy pesado. Esto da hasta un acceso que es solamente un pasillo largo y hasta el final está la puerta para la terapia intensiva. Y por las noches es desolador, se escuchan pasos y uno se siente vulnerable, se siente asustado cuando escuchas en las noches que vienen de allá, porque a veces te llaman para pedirte pañales, para pedirte toallitas, para pedirte algo de tu hijo o de tu hija y también para darte malas noticias. Y francamente todos los que estamos ahí esperando pues vivimos con ese temor latente. Es muy fuerte. En una ocasión escuchamos el nombre de Luca y mi esposa y yo nos levantamos. Fuimos a ver a la jefa de terapia intensiva, a la jefa de medicina de terapia intensiva, a los médicos residentes que estaban con Luca. Estaba trabajo social y estaba psicología. Y francamente en ese momento sentí un presentimiento horrible. Fue una sensación indescriptible, algo que nunca había vivido ni quiero volver a vivir. Y fue algo frío. Y te lo describo así. Papás de Luca, siéntense por favor. Les presento al personal, bla, bla, bla. Nosotros somos quienes han tratado a Luca durante estos días, en específico la noche anterior. Y queremos informarles que la situación de Luca es muy grave, es muy difícil. Ya han pasado varios días y no encontramos el nombre de la bacteria, no la conocemos, no tenemos un tratamiento efectivo. Y es nuestro deber informarles que Luca ha presentado un fallo multiorgánico. Sus riñones están dejando de trabajar. Tiene inducción en uno de ellos. Su corazoncito está colapsando. Ya lo estamos ayudando también para que trabaje. Pero en estas últimas horas también sus pulmones están presentando una hemorragia. Y eso hace muy difícil poder estabilizarlo. Queremos pedirles
que mantengan la calma. No sabemos cuánto tiempo le quede a Luca. Pueden ser horas. Incluso no sabemos si vaya a pasar la siguiente noche. Les pedimos que en cuanto vean al niño, pues se despidan de él, hablen con él, aprovechen todo el tiempo posible, porque estamos perdiendo la batalla. Y para su mami y para mí fue una puñalada en el corazón escuchar eso. Es algo que me duele en el alma recordar, que lo siento como si estuviera ahí en ese momento. Y a mí solo se me ocurrió dedicarle unas palabras. Ya quería verlo. Nos dejaron entrar al poco tiempo. Primero entró su mami. Habló con él y salió muy mal. Yo la vi llorar. Yo la vi quebrarse. Pero ahora me tocaba a mí. Y créanme que traté de soportar mucho. Y dije, tengo que tener valor. Tengo que hablar con él ahora. Podré llorar después. Pero ahora tengo que hablar con mi hijo. A pesar de que sea un bebecito, tengo que hablar con él. Y entré. Llegué a la puerta. Recuerdo que la abrí muy despacio. Seguí el protocolo, me lavé las manos, me desinfecté, me puse una bata. Y al llegar con él, la enfermera que estaba a su cuidado nos dio espacio. Y yo me acerqué a su carita, le sobé sus piecitos. Su hígado parecía una pelota de lo inflamado que estaba. Lo toqué, lo acaricié un poco. Le di un beso en su frente. Y muy suave al oído le dije, hijo, tengo que hablar contigo de hombre a hombre. Sé que ahora eres un bebé. Tal vez en cuerpo y en edad humana. Pero sé que en espíritu me entiendes. Y sé que vas a escuchar esto. Como te lo dije en la sala de recuperación cuando saliste de la operación, yo estoy contigo siempre. Y siempre vas a poder contar conmigo. Ahora mismo no puedo estar a tu lado, pero estoy a 45 pasos de aquí, con mamá. Nunca me he separado de aquí, ni lo voy a hacer, bebé. Lo único que te pido es que entregues todo lo que tengas
y luches, te levantes. Yo sé que tú puedes, yo confío en ti. Y sé que lo puedes lograr, amor. Todo es posible, incluso lo imposible, como dice mamá. Yo no puedo pelear contigo dentro de ti o luchar contra lo que estás pasando ahora mismo. Pero aquí tienes mi fuerza, aquí tienes mi espíritu. Yo siempre voy a estar contigo. Pero también, si quieres partir, también se vale tirar la toalla, bebé. No quiero aferrarme a ti y ser egoísta y pedirte que no te vayas, porque tal vez estás cansado, mi amor. Tal vez ya te duele mucho. Yo sé que tomarás la mejor decisión. Y yo sé que vas a luchar hasta el final. Y voy a respetar lo que tú quieras hacer, bebé. Solo recuerda que mamá y yo siempre vamos a estar a tu lado. Tú puedes, cariño. Me quedé meditando junto a él. Lo tomé de su manita, la llevé hacia mi frente y me puse a orar. No a orar de la forma que muchos están acostumbrados, sino a elevar nuestros espíritus, a convertirnos en uno. Hasta que me sacaron. Y me fui de su lado, con el alma rota, pero con la certeza de que lo iba a volver a ver. Salí y fui a la terraza. Estaba sola. Hacía frío. Ya era noche. Y solo pude mirar al cielo y quebrarme. Llorar como un niño. Y alcé mi voz y le pedí al Creador que me diera la oportunidad de verlo crecer, que no me lo quitara. Y así, su mami y yo pasamos la noche en vela, temblando cada que escuchábamos pasos desde ese pasillo, pensando en que lo peor venía. Y al otro día nos llamaron para los informes. Nosotros no sabíamos nada de Luca. A la vez yo me sentía no tranquilo, pero tampoco derrotado, porque algo que siempre me mantuvo firme es que si no te hablan es que no ha pasado nada grave. Llegamos a los informes y estaba el mismo personal de la salud, médicos, trabajo social, psicología. Y la jefa de medicina
nos dijo: papás de Luca, el estado de Luca aún es grave. Sin embargo, algo pasó en la noche. Sus riñones comenzaron a trabajar casi a la normalidad, se le quitó la inducción. Se recuperó su presión arterial, su corazón empezó a trabajar casi a la normalidad, al punto de quitarle la inducción. Pudimos controlar la hemorragia pulmonar y se ha estabilizado. Se le bajó el nivel al ventilador y su cuerpo ha estado reaccionando de manera favorable. Algo pasó durante la noche. Infectología encontró la bacteria. Encontraron el tratamiento adecuado. Junto con la fuerza de Luca, no se dejaron vencer. Y Luca luchó como el guerrero que es y venció la muerte. La muerte que rondaba su cama. Él pudo decir que no y se quedó con nosotros. Al poco tiempo pudo subir de nuevo a piso. Recibió su tratamiento de colangitis y nos dieron de alta. Vivimos un milagro. Vimos un milagro. Lo vi encarnarse. Yo lo vi, yo lo viví. Yo estuve ahí. Y él pudo con esto. Y después de ese evento, volvimos a caer en terapia intensiva. Necesitaba un refuerzo del tratamiento. Solo fueron pocos días. Preocupantes, claro que sí. Vimos cosas que no deberíamos de ver. Vimos y vivimos experiencias traumáticas con gente a las cuales abrazamos. A las cuales les dimos palabras de aliento. Pero teníamos que pasar por ahí de nuevo. Fueron pocos días. Lucas se restableció muy rápido. Volvió a pasar a piso. Volvió a tener tratamiento de colangitis. Y así, una y otra vez. Al momento, me parece que ya llevamos 7 hospitalizaciones. La verdad es que ya perdimos la cuenta. Por diferentes situaciones. La más común, las colangitis. El año pasado, recuerdo que entramos desde diciembre, el 17 para ser exactos. Pasamos todas las fechas bonitas del año, vamos a llamarlas así, en el hospital. Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos. Y Luca pudo salir 2 días en enero para festejar su cumpleaños. Nos dieron de alta porque se había recuperado. Y pudimos festejarle su cumpleaños, su Navidad, su Año Nuevo y sus Reyes juntos. A los 2 días, un nuevo evento de colangitis nos regresó al hospital y prácticamente, sin contar esos días, estuvimos desde la mitad de diciembre hasta el final de febrero hospitalizados, porque pues su hígado ya está muy dañado. Su operación se declaró como un Kasai fallido.
Él ya está en protocolo de trasplante, necesita un órgano nuevo. Su mamita entró a protocolo porque nos dijeron que había la posibilidad de poder ser donadores. Ella, por su estado físico, pues fue la primera candidata. Desgraciadamente, una alteración en su órgano lo hace no apto para ser donado. Y ahora estoy yo en protocolo, luchando. Estoy preparándome porque soy el donador de mi hijo. Una operación muy riesgosa para ambos. Pero ahí estamos, siempre con él, con toda la fe, con todo el amor, con todas las ganas de darle una oportunidad de vida a mi hijo. Ahora me toca a mí. Su mami ya lo trajo al mundo. Ahora me toca a mí reforzar su vida. Y así va a ser. Muy pronto, si Dios nos lo permite, Luca va a recibir parte de mi hígado. Y vamos a tener la oportunidad de ver crecer a Luca, de amarlo como lo hacemos todos los días, de disfrutarlo a pesar de esta travesía y de toda esta preocupación. Pues es una bendición, mi niño, porque él me ha enseñado a valorar la vida. Él me ha enseñado a ver la belleza en lo simple, a quitarme de banalidades, de hacer pedazos mi ego y hacerme una persona totalmente empática. Luca ha cambiado mi vida de forma positiva. Luca me ha enseñado a vivir, algo que yo pensaba que tenía que hacer con él. Fue todo lo contrario, él me ha enseñado todo. Él es mi maestro, él es mi mentor, es mi más grande inspiración. Él es mi hijo Luca. ¿Y sabes algo? Tal vez contar lo vivido no cure, pero sí que nos acompaña. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esta fue la historia de mi hijo Luca, una historia que se sigue escribiendo a cada minuto. Hoy mismo me preocupé porque Luca tuvo un cuadro de febrícula y eso nos pone la piel chinita. Pero está bien. Él está estable y seguiremos luchando todos los días junto con él. Esto fue el latido de su nombre. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.